Hola, ¿cómo están? Me encuentro en San Pedro de Atacama y voy a un lugar que se llama Pucará de Quítor. Pucará de Quítor es un lugar que se define como Pucará significa fortaleza y Quítor viene de un pueblo de los atacameños. Entonces el lugar que ahora me dirijo se llama, digamos que la fortaleza del pueblo, por decirlo, y esa fortaleza fue muy importante puesto que resistió el ataque de los españoles y fue construido en el siglo XII aproximadamente. La verdad que solamente este es un spoiler, ya que quería contarle algo acerca de la numerología, ¿ya? Y por qué es importante, digamos, el conocimiento de sí mismo, como el conocimiento, por ejemplo, numérico, de nuestra fecha de nacimiento, etcétera, nos va dando una dirección. Por ejemplo, yo acabo de formar una empresa y esa empresa lleva un número inscrito, el RUT, ¿ya? El RUT de empresa, que al sumarlo, eso da un número, y ese número es algo que ya nos está diciendo algo. Nosotros lo vemos como quizá algo como separado, ¿cierto? Así como que no fuese algo de nosotros. Pero sin embargo, está muy inserto dentro de nosotros y es más importante de lo que nosotros pensamos. También, digamos que deteniéndome un poco por acá, la fecha de nacimiento y el RUT de nosotros, los números de teléfonos también nos indican algo. Yo, por ejemplo, al sumar mi número de teléfono, que es mi número corporativo, y el RUT de empresa, curiosamente ambos dan el mismo número, que es un 415, que al sumar todas mis fechas de nacimiento me da 415. ¿Casualidad? ¿Qué creen ustedes? No lo creo, no lo creo. Es muy difícil, es muy complejo que tres eventos que sucedieron en tiempos muy distintos nos esté dando el mismo código numérico. Entonces, el tema es cómo estos códigos numéricos nos están influenciando en el día a día, cómo, digamos, eso implica un mensaje. Y ese mensaje está destinado, digamos, a conectar con el alma, a conectar con nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque nos indica rutas, direcciones o sincronicidades o momentos puntuales que nos están diciendo: oye, mira, en tu fecha de nacimiento tienes un número importante, que es la sumatoria de tu fecha total, y esa fecha está coincidiendo con dos números que tú estás concretando cosas en un momento determinado, y eso indica una sincronicidad y una dirección, una orientación de nuestro plan. No quiere decir que el plan tenga que ser estructurado, y no quiere decir que tampoco tengamos que volvernos locos con esto, sino que más bien simplemente lo que implica esto es que esa información es importante para nuestro confirmación y desarrollo, si es que vamos más o menos bien orientados. Entonces, hay diversas maneras de sumar la fecha de nacimiento, y cada número
ya nos está diciendo algo dentro de nosotros. ¿Qué es lo importante? Es que podamos nosotros de alguna manera vincular los eventos que van ocurriendo en nuestro día a día con estos números, ¿ya? Es como que si todo finalmente fuera algo súper abstracto, súper inmaterial, súper energético, pero en este mundo material, de alguna u otra manera, eso se plasma en símbolos. Acá, como por ejemplo, lo tenemos acá en esta montaña que está acá, y seguramente acá todo esto que está acá, seguramente todo esto que está acá es un símbolo, es algo material, es algo concreto. La montaña simboliza algo y eso tiene una correspondencia, no está separado de lo que somos nosotros mismos, ¿ya? Esa montaña que simbólicamente nosotros lo vemos como una montaña que seguramente está lleno de patrones y formas geométricas, fue formada por un pensamiento, por algo. Entonces, ¿qué son los números? Es la materialización de algo, ¿o no? No por algo fue estudiado desde la Cábala, y mucho antes los caldeos ya estudiaron esta información y analizaron cómo esto sincronizaba dentro de nosotros mismos y también al exterior. También lo hizo Pitágoras y lo hicieron los grandes, que hoy en día es la base fundamental de nuestra tecnología y los avances que nosotros estamos realizando. Entonces, el código numérico, tenemos un código numérico tanto para el alma, tanto para nuestra expresión externa. También tenemos un código numérico que nos indica cómo nosotros, de alguna u otra forma, es lo que nosotros hemos venido forjando, ¿ya? Y otra cosa también que es súper importante, el cómo estos números, de alguna u otra manera, también están en diferentes momentos de nuestra vida, van teniendo una vibración particular, o esa vibración se incrementa en ciertos momentos. Por ejemplo, yo nací un 27, un ejemplo, nací un 27. En el año 2016 era un año que, si nosotros lo sumamos, era un año número 9. Además de eso, le indiqué que finalmente mi sumatoria total de los números era un número 5, ¿vale? Entonces, numéricamente, hay momentos en donde esas vibraciones existe una especie de alineación, digamos, un momento en donde nosotros, curiosamente en ese año, hubieron muchos problemas, o fue un momento en donde fue un momento de mucho éxito, fue un momento cumbre. Y luego esto fue, digamos, viajando en el tiempo, ¿ya? Y fue como una especie de onda magnética, en donde esto sube, esto baja, esto sube, esto baja. Entonces, estos códigos numéricos van a vibrar en estos momentos de la vida como en aquel 2016, ¿ya? Que de aquí al 2016 creo que han pasado 9 años. Entonces los ciclos se vuelven a repetir cada 9 años. Bueno, estos códigos numéricos
son una especie de profecía, ¿o no? Como una especie de profecía, digamos, a cumplirse, porque de alguna otra manera nosotros podemos hacer una especie de predicción, igual como se puede hacer una predicción, digamos, con la carta astral. Todas estas cosas, chiquillos, al final todo se resume en cómo sigue tu corazón y sé tú mismo, ¿ya? Y trabaja en ti. Pero el tema es que muchas veces nosotros estamos desconectados y necesitamos algunas, digamos, bastones o algunas herramientas que nos permitan, digamos, conectar y recordar qué es lo que tenemos que hacer y en qué momento estos eventos van a ser más importantes. Entonces, hace unos años atrás yo realicé un trabajo que, digamos, en donde descubrí que, digamos, en el año 2025, que curiosamente era después del año 2016 al 2025, habían pasado 9 años, que al sumar los números del 1 al... Perdón, los números 2025 dan número 9, ¿ya? Y pasan 9 años, entonces, y coincide numéricamente con que ese año es un número 9. Y cumplo, digamos, una edad que al sumarla da 9. En aquel entonces también yo sumaba, en el año 2016, sumaba la edad, y la edad que yo tenía era, al sumarla, me daba el número 9, en aquel entonces tenía 27. Y estaba yo en una vibración numérica temporal, anual, ya, porque es un año, digamos que eso de pic de vibración. Hay momentos del año, obviamente, que eso se intensifica más, ¿ya? Pero eso también se puede estudiar. Entonces, ¿a qué voy? A que estas predicciones no solamente pueden ser, digamos, tenidas en cuenta para saber qué nos va a ocurrir nosotros, sino qué le podría ocurrir, no sé, a la empresa, o en qué momento sería más adecuado hacer una inversión, etcétera, etcétera. Hay momentos que no son para hacer inversiones. Hay momentos que son para cerrar ciclos, ¿ya? Para entregar lo que yo he aprendido de ese momento, y quizá ahí inicia un nuevo ciclo, que el ciclo parte del número 1 y termina en el número 9, ¿vale? Entonces, esos son los números, digamos, más importantes, y luego se reinicia todo esto del 1 al 9. Y esto pasa a lo largo de nuestras vidas. Y eso lo estudiaron los caldeos, y lo estudiaron mucho antes otras personas. Esto viene de mucho más atrás. Lo estudió Pitágoras y lo he estudiado durante estos 9 años, ya, por decirlo, curiosamente. Porque justamente en ese año 2016 yo hice un curso de numerología, ya, en una escuela en Santiago de Chile, y recibí diplomas. Entonces me di cuenta que ese año 2016 había sido un año importante, porque no solo hice un curso de numerología, sino que ese año recibí 5 diplomas. De cosas que al final yo no me he dedicado, digamos, a exteriorizar, sino que lo he venido trabajando más para conocerme a mí mismo, porque estas herramientas son de conocimiento, ¿ya? De sanación, y uno lo va complementando, digamos, con otros recorridos además, ¿vale? Entonces, durante esos 9 años, digamos que pasé también por algunas escuelas de misterio, pero pasan 9 años y me encuentro nuevamente con esta vibración que guarda relación con el número 5 y guarda relación con el número 9, ¿ya? Que es el 5. El 5 es un número de cambio, es un número de expansión, un número que las cosas pueden ir en una dirección. ¿Han visto la película Cloud Atlas?
que en un momento van narrando y en un momento la vida iba en una dirección y por alguna razón la vida te dirigió hacia otro punto clave y eso te cambió la vida. Entonces el número 5 es eso, es un cambio, puede ser una transformación, pero siempre ese cambio, ya bien, si tú estás conectado o no, va a ser para tu transformación, para sacarte de la zona de confort. Entonces el número 5 es como el que no tiene activo ese número, es como que siempre quiere estar en la zona de confort. Y tiene una empresa y no innova, no mejora las cosas, está ahí estructurado solamente, ¿ya? Entonces el número, digamos, por excelencia, que quiere cambiar las cosas, es el número 5, es el número de la innovación. Este año además terminé un ciclo que guarda relación con mi titulación como técnico, como ingeniero. En aquellos años yo, digamos que tuve títulos a nivel espiritual, pero este año son como a nivel como bien concreto. Lo otro era como bien abstracto y fueron herramientas, como decía, para poder sostener todo esto. Inconscientemente yo seguí mi corazón, ¿ya? Y yo recordé y a mí se me entregó estos libros, digamos, que me permitieron conocerme más y entender cuáles son mis herramientas de las que yo estoy hecho y en dónde está como mi mayor potencial. ¿Ya? La numerología es una herramienta, no es el fin, no es el objetivo final de todo esto, ni tampoco digamos que es la panacea. Pero sí puedo decir que es súper bonito ver cómo finalmente he visto en este nuevo ciclo que se repite cómo las cosas han ido cambiando. Desde que, ponte tú, fallece mi padre y en el posterior a que nosotros cumplimos prácticamente el mismo día, año, en mayo, entrando a nuestro ciclo, a mi ciclo numérico, cuando entré en la vibración, 2 meses después mi padre fallece, pero unos días antes yo me había titulado. Entonces, se dan cuenta, son años de finalización. El número 9, por ejemplo, en este caso habla de finalización de ciclo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Era finalizar un ciclo largo, algo que yo me había prometido hacer cuando tenía 15 años. Y cuando llegué a estudiar al liceo industrial, yo quería ser ingeniero, ¿ya? Entonces, pero tenía ese conflicto entre, oye, pero también te gusta la numerología y todo esto. Ay, ¿qué hago? Finalmente entendí que al final esas cosas son herramientas que a ti te van permitiendo y que este mundo es un mundo concreto, ¿vale? Y por experiencia propia entendí hace unos años atrás, pero bien concretamente, que tenía un camino ya que tenía trazado, que lo venía trazando hace mucho tiempo y que solamente tenía que terminarlo. Entonces yo lo que hice fue terminar un técnico y sobre la misma terminar la ingeniería, y eso fue en periodo de pandemia. Además estudié gratis, se me dieron muchas facilidades, la pandemia fue más fácil estudiar, por decirlo, y no tuve que, digamos, sacrificarme tanto. Tampoco me vacuné, ojo, pero fueron cosas que se fueron dando para llevarme a concretar esto en el año 2025. Ya en el año 2025 se cierra este ciclo. Cuando entrego mi tesis, el número que queda registrado como el número 99, que es 9981. Cuando yo sumo mi fecha numérica de la manera caldea, a mí me da un 81, ¿ya? Y tú sumas 8 y 1 tienes 9.
Pero si tú multiplicas 9 por 9 da 81. Y curiosamente ahora ando con el 99, que es el Puma, acá en este caso. Ya, el Puma es un tema bien concreto, ¿vale? Entonces nada, y justo en este momento yo me puse a hablar de esto. ¿Por qué? Porque lo que estoy contando también es algo de lo que yo, digamos, lo vivencié, lo aprendí, y es algo que a mí de verdad lo he visto, como este año también además estamos en un momento ya también de empezar a innovar. Es un año de innovación, es mi número 5, entonces creo una nueva empresa. Yo venía con una empresa y doy un vuelco y creo una nueva empresa. Cerré un ciclo también con una escuela espiritual que yo tenía, y además de eso termino acá en Atacama, en un retiro espiritual en donde termino, digamos, como completando mucha información que para mí fue súper importante y relevante, digamos, para digamos, el desarrollo y el entendimiento, y por sobre todo también el poder transmitir esta experiencia ya de cómo yo fui viviendo el tema de la numerología, y cómo también esto se puede complementar con muchas áreas, con cosas mucho más complejas, pero que a la larga todas estas herramientas que están ahí son herramientas sagradas. No es casual que yo ande con un número 99 justo, que me dio la tincada de escribir de conversarle este tema que tiene que ver también con un tema de ciclo, ya, digamos, porque la finalización de un ciclo es como la etapa más madura, y la etapa más madura uno también quiere, digamos, compartir con otros. No es solamente como quedártelo para ti, sería egoísta. Entonces lo que comparto con ustedes es justamente una experiencia que no es una experiencia corta, es una experiencia que no partió exactamente en el año 2016, pero sí puedo decir que el año 2016 fue un año súper puntual que me marcó la vida, que lo descubrí mucho después, y que yo sabía que este año iba a ser un año importante, pero no sabía que mi padre iba a fallecer, no sabía cómo esto iba a ocurrir, pero sí sabía que tenía que prepararme, sí sabía que en este año iban a ocurrir cosas que tenían que ver con mi número de emisión, que tenían que ver con expresar el mayor potencial posible. Y yo creo que al final la vida se trata de eso. Por ejemplo, allá tenemos a Pucará, el Licancabur. ¿Cuántas historias? ¿Cuántas historias guardan estos lugares? Es extraordinario Atacama. Entonces también esto es como venir acá y reencontrarte con la historia del origen, donde tú te encuentras con agua, en donde hay bacterias que son las bacterias del origen de la formación, y existen 3 en el mundo. Donde tú te encuentras un volcán que tiene tanta historia, que está lleno de cosas arqueológicas que guardan información, piedras, monumentos históricos que nos dan sentido a nuestra vida, a nuestro propósito, y por sobre todo conocer gente hermosa, gente sabia, chamanes, no solo chamanes, y conocer su cosmovisión, cómo ellos han cuidado estos lugares y siguen protegiendo estos lugares que son Licancabur es un apu, que es un apu, como decía, hay una correspondencia. Por supuesto que algo tan grande, tan importante, tan venerado, que tiene una altura
en donde nosotros también podemos encontrar el radiotelescopio ALMA, que son 66 antenas que se van moviendo de manera sincronizada, que van estudiando el cosmos, donde tenemos arqueológicos que han hecho estudios, etc. Pero todo eso tiene una correspondencia, y todo eso se puede resumir en una cosa, en un número.